Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de exclusividad del liderazgo. Pedro, Juan y los demás apóstoles han pasado una serie de problemas desde que se convirtieron al Señor, desde que han recibido el Espíritu Santo, que van en aumento. El último año del ministerio público de Jesús fue un año de ataques, de persecuciones bien asolapadas. Todo el tiempo los apóstoles con Jesús eran abordados por los fariseos, por los saduceos, por los escribas, y les interrogaban sobre cualquier cosa. Y luego que han recibido el Espíritu Santo, Pedro y Juan ya han sido llevados ante el concilio en 2 ocasiones, ya han estado en la cárcel en 1 ocasión, han recibido azotes en 1 ocasión, amenazas en 2 ocasiones, pero ellos son los discípulos, los propios llamados por Jesús. Aunque los problemas no son exclusividad del liderazgo, como les decía, y muchas veces los recién llegados a la iglesia pueden correr con ciertos tropiezos o empiezan a ver las cosas que se tornan feas y dicen, hoy que vine a la iglesia, hoy que estoy haciendo todo, pues mire lo que está pasando. Eso precisamente estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Imagínense usted, acaban de nombrar a 7 diáconos y casi de inmediato uno de ellos es arrestado, acusado falsamente y está con riesgo de ser ejecutado. Todos estos problemas, todas estas situaciones son pruebas que vienen, que al final no le llegan a todo el mundo. Hay una característica en la que empiezan a pasar por esas pruebas y empiezan a tener esas situaciones de conflicto. Hay algo que caracteriza a esas personas. Están determinadas a hacer las cosas bien. Porque las personas que están totalmente determinadas o no determinadas a hacer nada bueno, sino que solo están en la iglesia como asistentes, pero no van a tener nunca un ministerio. Nunca van a salir a ganar almas. Van a pasar en la iglesia su existencia en años y luego van a desaparecer en el recuerdo del tiempo, en el olvido. Después de los 500 años nadie se va a acordar de ellos. Pero los que están determinados, los que quieren hacer algo por la obra del Señor, siempre van a pasar pruebas. Porque cuando usted está lleno de gracia y de poder, es como que se pone una marca brillante sobre su cuerpo. Y el enemigo tiene un rifle de alto poder. En aquel juego en el cual van en la selva, y claro, usted está ahí en medio de todo, pero de una selva que es este mundo y todo este sistema de cosas, pero hay una marca brillante sobre usted que significa lleno de gracia y lleno de poder. Y van a venir los dardos del enemigo y las pruebas. Sobre los que no están llenos de gracia ni llenos de poder, bueno, esos no, porque esos son parte del ejército infiltrado del mismo enemigo. Muchas veces están ahí, ¿para qué voy a tratar de atacar a este? ¿Verdad? Usted ve un montón de golondrinitas en los alambres y dice, no, ¿para qué le voy a tirar? Y en eso ve hay unos gallos salvajes. Antes había unas chachas, les decían. ¿Alguien sabe lo que son las chachas? O las gallinas salvajes, y una gran gallina salvaje. ¿A quién le voy a aventar la pedrada? Pues si tengo hambre, si quiero tener una victoria. A la golondrinita, no, si esas para qué, abundan, no hacen nada, solo pasan. Y así nos convertimos en un plato apetecible, en un objetivo de victoria para el enemigo. Y entonces estamos expuestos a eso.
Eso le sucedió a Esteban. Nuestro sermón de esta mañana, Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder. Vamos a la lectura en el capítulo 6, versos del 1 al 7, y luego vemos la parte medular del sermón con Esteban. En dos partes lo estudiaremos este y el otro domingo. ¿Lo tenemos, hermanos? Nos ponemos en pie para la lectura de la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Señor, le damos por esta palabra. Bendiga grandemente nuestras vidas, que nuestra comprensión en esta hora sea llena de su Espíritu para obtener ese mensaje que viene de lo alto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Le pido a los hermanitos del Ministerio de Alabanza que siempre estén pendientes de la predicación, porque a veces no oyen predicación y no podemos alabar al Señor sin estar llenos de la palabra. No podemos dar algo que no tenemos. Hoy los apóstoles ya no son más los protagonistas en estos dos sermones que tendremos este y el próximo domingo. Los protagonistas serán estos diáconos, Esteban y Felipe, que fueron elegidos para atender las mesas de las viudas. Es un ministerio de servicio. La palabra diácono significa servidor. Todos deberíamos de ser servidores. Aunque es un nombramiento, es un título que se le da a algunas personas, bueno, bien por el que tiene o se le da ese título, pero todos somos llamados a ser servidores. Imagínense usted entonces cuál era el gran problema en Jerusalén, en la iglesia primitiva en aquella época. El gran problema de Jerusalén y la iglesia primitiva es que la iglesia estaba creciendo tanto, las ayudas estaban también bien abundantes, porque hasta se peleaban con ellas, y había una murmuración, había un problema, había pues una situación de injusticia aparente, en la cual las viudas de los judíos de origen griego no eran atendidas como las viudas o los necesitados de judíos locales. Y había murmuraciones. Esto, hermano, significa que aún la primera iglesia primitiva, la iglesia llena del Espíritu Santo, esa palabra, qué dura esa palabra, qué difícil también enfrentar una iglesia llena de murmuraciones. Pero ya existía, había eso. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando hay murmuraciones? Bueno, hay que ver de qué murmuran, cuál es el problema, y enfrentar el problema. Y si el problema era que las viudas no estaban siendo atendidas, bueno, dijeron los apóstoles, nosotros no podemos dejar la palabra, no podemos hacer lo que es esencial, a lo que hemos sido llamados, por dar un servicio de distribución de la comida. Que ese servicio lo hagan unos servidores que ministren la repartición de la comida de las viudas, y le llamaron diáconos. Y para que no haya problemas ni murmuraciones, elijamos
Primero, gente de origen griego. Porque lo que pasa, y quizás sucedía, es que no conocían a quiénes eran estas viudas de origen griego, no eran convocadas porque no las conocían, así que eligieron diáconos de origen judío y griego, como Esteban, para que hicieran ese trabajo. Pero aunque era un trabajo de repartir la comida, la alimentación, el dinerito, la ayuda solidaria que se les estaba dando, no sé si cada semana o cada mes, había que tener ciertas características para esto. No había que tomar esto como algo superficial, no, si solo van a repartir la comida, solo van a ayudarnos con las viudas que se están quejando, sino que con toda seriedad en la iglesia, todo ministerio se debe de tomar con ese honor, con esa dignidad que merece. No importa el ministerio que se haga. Yo le agradezco a los hermanos que tomaron a bien el ministerio de limpiar los baños, los inodoros. Quiero decirles que el trabajo que están haciendo es excelente, excelente. Hoy ya no solo el baño del hermano Juan de los varones es el mejor, hoy todos los baños de esta iglesia es un gusto entrar a ellos, están limpios, por fin, después de tantos años. Entonces han hecho un trabajo de excelencia, pero lo hacen para el Señor. Y no porque hacen ese trabajo es menos que el que toca un instrumento y canta, o el que cuida los carros, o el que predica. Todos los ministerios y todos los servicios, cuando son para el Señor, son dignos, no importando cuál sea. Y no hay que tomar y elegir a las personas, a cualquiera. Vamos a poner aquí, que mire hermano, no es necesario tener ningún requisito. ¿Cómo no? Verso 2. Entonces los 12, acuérdense que ya no estaba Judas, pero había sido elegido Matías. ¿Se acuerda usted de eso? De que fue elegido un 12º discípulo en lugar de Judas. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Fíjese, involucran los 12 apóstoles a la multitud de discípulos, es decir, toman en cuenta a toda la iglesia. El liderazgo recae sobre los apóstoles, pero están tomando en cuenta a toda la iglesia. Y dice: buscad entre vosotros pues a 7 varones. Y aquí vienen 3 características muy importantes que hay que buscar siempre que se va a elegir servidores. Varones, primero, de buen testimonio, es decir, que estos no vayan a agarrar la ayuda y la vayan a andar vendiendo en el mercado, ¿verdad? Que estos tengan buen testimonio, que sean personas confiables, que sean personas que cuando se les ve nadie va a dudar de ellos, porque su trayectoria como profesionales, su trayectoria como padres de familia, su trayectoria hoy como cristiano es de buen testimonio. Pero si su trayectoria como cristiano es: mire, este es cristiano en la iglesia, pero cuando ya no está en la iglesia, en el trabajo, viera cuántos chistes cuenta, viera qué palabrotas las que dice, y viera que a veces a mediodía ya viene con olor a níspero, y no es porque ha comido mucho zapote, no, ya saben lo que significa la palabra olor a níspero. Todos los mediodías ya va entrando, ya se echó, para que le caiga bien la sopa de pasta, dice, porque leyó un artículo en YouTube, 4 cervezas. ¿Quién dice eso? Es más, con 4 cervezas creo que sopa de pasta fue así nada más la que tomó, y cerveza fue la gran cantidad así. No creo que le quepa tanto en el estómago. Y ese es el testimonio de algunos cristianos, entre comillas. Buen testimonio es importante cuando uno va a ser servidor. Segundo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermano? Que los dones se notan. Cuando dice, ¿qué pasa cuando usted ve un carro que llena la pipa? Va con el agua, pero a tope, y se nota, va bien, llénese ese carro. ¿Rebalsa o no rebalsa, hermano? Pues si va vacío, usted ni nota, solo oye que suena, medio retumba, pero no rebalsa, no se nota.
llenos del Espíritu Santo. Y tercero, y de sabiduría. Hermano, el conocimiento, la preparación, la sabiduría son muy importantes. La palabra sabiduría podría implicar muchos significados, pero es necesario gente con cierta preparación en la doctrina, que conozcan por lo menos que nosotros somos trinitarios. Porque si le preguntan, ¿ustedes son trinitarios? Dicen, ¿nunca le han enseñado lo que significa trinitario? Y es un diácono, un servidor. A ver, hermana, ¿con qué significa trinitario? Correcto, un aplauso a la hermana Con. Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. O sea, Dios, tres personas, un solo Dios. ¿Lo podemos entender y comprender? Todavía no, pero somos trinitarios. Es un misterio todavía. No se puede entender a ciencia cierta. ¿Cómo es? Porque no es cuestión de ciencia humana. Sí, también nosotros creemos que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, ¿verdad? Subió a los cielos y de nuevo ha de venir, y que la iglesia será llevada antes de la tribulación. ¿Creemos eso o no, hermano? ¿O que la iglesia va a pasar por la tribulación? ¿Antes o la iglesia va a pasar por la tribulación? No, la iglesia va a ser llevada antes o después. La respuesta es antes. Entonces, bueno. Son exámenes básicos, pequeñitos que hay que hacer. Bueno, nosotros nos bautizamos solo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Y así, una y otra cosa, unas cuantas preguntas. Hay que tener cierta preparación básica y sabiduría. También dice a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el trabajo del pastor, del ministro, del predicador, del misionero? Persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces hay personas que dicen, bueno, es bien fácil preparar el sermón. Mire, hermano, preparar 3 sermones en una semana ya es una carga, ya es bien difícil. 3 o 4 sermones ya empieza a ser difícil. Si se van a preparar. Si se va a hablar cualquier cosa, bueno, no es difícil, ¿no? Si se puede improvisar, ¿sí? Ir a agarrar el cuaderno antiguo o ir a bajar de interés. Al principio, cuando estábamos aprendiendo esto, decía, bueno, traigan un sermón. Y algunos hermanos estudiantes bajaban de internet del bosquejo y lo presentaban, ni siquiera le quitaban las letritas raras que a veces tienen cuando uno va. No eran ni buenos ni para trampear. Y le llegaban a presentar al maestro su bosquejo. Era un bosquejo que uno tenía que hacer. Y quizás media hora antes lo habían impreso en el cibercafé de enfrente del seminario para presentar el sermón. No, hermano, un bosquejo de un sermón bien te lleva 2-3 horas. La lectura previa del esquema, la lectura previa del texto, bien te lleva unas 2-3 horas antes, previo. La preparación y pensar en qué mensaje, en qué estructuras, eso lleva tiempo. En total, preparar un sermón, piensamos un día y medio. Para ponerle un promedio de tiempo, un día y medio, un buen sermón. A veces me dicen las hermanas, usted solo durmiendo está. Ya les digo que yo no duermo, solo cierro los ojos para meditar y a veces estructurar cómo va lo del sermón. Pero los hermanos, los discípulos, apóstoles, tenían que persistir en lo que era su trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y fíjense que es el primero que se menciona. El primero que se menciona. Y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas. Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Fíjense que es un trabajo que aparentemente no tiene importancia, pero hay imposición de manos. Y estos fueron llamados diáconos o servidores. Esteban, que es el primero de ellos, era de origen, como les dije, origen griego. Y Esteban va a convertirse en el primer mártir. Su nombre viene del griego, precisamente Esteban es ya una derivación del lenguaje hacia el español, ¿verdad? Y hacia el idioma que ellos entendían, el arameo o el hebreo. Pero Esteban significa en griego Estéfanos, o el nombre es Estéfanos, y significa coronado o victorioso. Eso significa Esteban.
coronado o victorioso. Y él fue elegido para servir las mesas de las viudas. Pero eso fue elegido por los apóstoles y discípulos. Pero si el Señor quería para él otro trabajo, uno no puede resistir lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, puede ser que, y en mi caso, o en el caso de muchos que conozco, es que, mire hermano fulano, necesitamos a alguien en la directiva. De verdad, tesorero puedo ser, uno siempre bromea, a mí denme de tesorero. Y teníamos en algunos casos, hermanos, ¿y usted cómo llegó al ministerio, hermano? Pues fíjense que la directiva que estaba en el Ministerio de Evangelismo se disolvió y necesitaban un vocal, ¿verdad? Un vocal. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, no elegían la directiva del grado. Y entonces llegaba uno a la casa y le decía a la mamá, ajá, te eligieron a la directiva, porque uno siempre quería quedar en la directiva. Al menos yo pues era de los que quería quedar en la directiva, ¿verdad? No sé por qué siempre quise estar ahí en la directiva y organizando cosas, todo desde el principio. Pero, ¿y de qué quedaste? De vocal, mamá, le decía. Era como, no te dieron presidente este año. No, vocal me dieron. Y era como el puesto que le decían, ¿verdad? A veces habían hasta 8 o 10 vocales. Cuando los niños se peleaban mucho, la maestra decía, vocal número 1, vocal, ¿no se acuerda, hermano? Vocal número 2. Y la mamá le preguntaba, ¿y vocal número qué quedaste? 6. ¿6 de cuántos? De 7. Ya vamos mejorando. El año pasado fue el vocal número 7, mijo. Yo creo que cuando ya vaya a la universidad, tal vez es presidente. Avanzando desde el segundo, tercer grado. No querían tener un puesto, un nombramiento. Pues este hermano lo llamaron para ser vocal. Y llegó, así que de repente vino una obligatoriedad. Todos los que sean directivos de los ministerios evangelísticos tienen que ir al seminario, por lo menos a laicos. Y entonces, a laicos me voy a meter porque, ¿verdad? Pensando aquí que allá, laicos, solo los sábados. ¿Qué día era? Martes y sábado, 2 días a la semana. Pasó un año, ¿va? Al año se graduó de laico, ¿verdad? Se graduó de laico. Y entonces le gustó lo de la predicación, puso una casita de oración y de repente, hermano, la casita de oración creció allá en el pueblo. Y de repente ya era una misión, como con 60 iglesias. Y entonces le dijeron, mire, usted tiene que estudiar teología porque esto ya es una gran iglesia. Está bueno, pues voy a estudiar teología, estudió teología, pastor, mega iglesia, gran siervo del Señor. Lo llamaron para cubrir el puesto de una directiva de evangelización que se había ido, pero el Señor quería que fuera, ¿qué? Pastor y tener una gran obra, pero siguió el proceso y se dejó guiar, no dijo, no, ya no quiero, aquí me están obligando, me voy. Hermano, muchas veces somos elegidos para una cosa, somos llamados para una cosa, pero el Señor quiere de nosotros otra cosa. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, dice el verso 8. Él fue elegido para servir a las mesas de las viudas. Pero Esteban, que era un hombre de fe y estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué significa, hermano, prodigios y señales entre el pueblo? Que los mismos milagros, prodigios y señales que hacían los apóstoles, Esteban también las hacía, ¿sí o no? Los mismos prodigios, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, que había un enfermo, los apóstoles están ocupados, ahí está Esteban. Cuando Esteban ora, Dios mueve su mano. ¿Por qué? Es un hombre lleno de fe. Ahí no dice, pues, verso 5, Esteban, varón lleno de fe. Aparte que lleno de fe, lleno de gracia del Espíritu Santo y de poder, y tiene sabiduría. Este es un hombre completo. Así que él hacía milagros. Y las cosas estaban llamando la atención de los demás. Porque de repente, este no era de los 12. Este es recién nombrado, este es un diácono. Pero está obrando de una manera sobrenatural, muy diferente a todos los demás. En este primer grupo de diáconos, hermano, sobresalió también Felipe.
De los otros no sabemos mucho, aunque la tradición dice que todos sobresalieron. Lo que en la palabra tenemos es a Esteban y a Felipe. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Fíjese que los que se le pusieron en contra a Esteban eran los mismos griegos, judíos de él, amigos de él. O sea, no se levantaron los de Jerusalén, los líderes, los sacerdotes, no se levantaron los apóstoles, Pedro, Juan. Ya me imagino yo a Juan y a Santiago diciéndole a Esteban: bueno, ¿y a vos quién te ha dado permiso de ser lleno de gracia y de poder? Porque se acuerdan de cómo eran Juan y Santiago, los hijos del trueno. Bueno, ¿y a vos quién te ha dado permiso de hacer grandes señales y prodigios? Si eso solo es de los 12. No. Ellos no dijeron nada, como que ya habían aprendido. ¿Se acuerdan cuando en Samaria querían que cayera fuego del cielo? Pues eso eran los apóstoles. Pero los que se levantan en contra de Esteban son los de su misma congregación, son los de su misma iglesia, los de la sinagoga de los libertos, de Alejandría, de Cirene, los griegos. Hermano, muchas veces la misma gente tuya no quiere ver que estás superándote, que estás levantándote. Hay gente que le da celo, hay gente que le da envidia, ver que, hermano, ¿a dónde va? A estudiar a laicos, al seminario. Ay, hermano. Hombre, venga, vamos a discutir sobre lo que usted está aprendiendo en ese seminario. Van a disputar. Y lo que sucedió fue un ataque de su misma gente. Verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es que cuando usted es elegido, cuando usted es guiado, hermano, va a hablar con sabiduría. Nadie va a poder resistirle. Y esto lo que ocasionó fue más celo, más roña, más enojo. En lugar de entender que Esteban era verdaderamente un hombre de Dios, que hacía señales, prodigios, llenos de fe, lleno de gracia, lleno de poder, que tiene una sabiduría que no podemos contrarrestar, y aceptar: no, este hombre es un varón de Dios. Eso es lo normal. Pero el religioso, el tradicionalista, el que sigue colores, esquemas, hombres, el que no sigue a Dios, ese no entiende, no puede ver a una persona que sobresale, porque le da celo, porque le da envidia. Y no es celo pastoral, ese es celo del malo. Lo que le da es una cuestión de una envidia puramente humana. Mire lo que hicieron los amigos de Esteban, los de su propia sinagoga, verso 11. De esa manera actúan. Cuando no pueden por la buena, van por las malas. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, como no pueden por la sabiduría, como no pueden por la gracia, por el poder, se van por lo subterráneo. Hermano, ¿usted cree que estas cosas pasan en los ministerios, en las iglesias, en las obras? Pasan. Y fulano, dicen que ya anda con otra doctrina. ¿Por qué? Llegamos a su iglesia, sí, vieron algunos símbolos satánicos o predicaba con toga roja, con cacho. Fuimos a su iglesia, sí. ¿Y qué pasaba? Los niños estaban en un culto extraño y en la cafetería había sapos y pupusas de vampiro. No, había una batería. Había una batería ahí puesta, un instrumento pues de esos de percusión. Eso, hermano, esa cosa. Eso había. Hermano, está cambiando la doctrina. Y hermano, ¿qué tiene que ver la doctrina con una batería, con una percusión? Dígame usted, ¿tiene que ver la doctrina con eso? Y entonces le tuvimos que decir que entregara las llaves de la iglesia.
Y luego preguntamos si efectivamente hay un hombre que se sienta ahí con una barba así, medio rara, parece satánica. Ha cambiado la doctrina. Y entonces le pedimos las llaves de la iglesia, el carro, pero todo lo había levantado el pobre pastor, 10 años con su congregación. Todo le quitamos. Y hemos mandado un nuevo siervo que ama la doctrina. ¿Cuál doctrina, hermano? Claro, cuando no puede, con el poder, con la sabiduría, con la gracia que el Señor ha dado, empiezan a usar este tipo de cosas. Porque es que los que están atacando a Esteban no son romanos. Los que están atacando a Esteban no son inconversos, no son gente del mundo, no son paganos. Los que están atacando a Esteban son la gente de su propia sinagoga. Son sus hermanos, sus amigos supuestos, sus vecinos. Sobornaron. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo. Es decir, sobornaron y después generaron una campaña de desprestigio contra Esteban. Hermano, dígame usted, ¿qué había hecho de malo Esteban? Pero soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas. Sobornaron a unos para que dijesen que había hablado contra la doctrina de la ley, de la palabra, de la Torá, de la ley de Moisés. ¿Y qué malo había hecho Esteban? Nada. Solo que los había puesto en ridículo a ellos. Porque ahí había líderes, jefes de sinagoga, rabinos, maestros, que quizás tenían 10, 20 años, 30 años de estar ejerciendo y nunca habían sanado ni a nadie de una gripe de las más sencillas, que con jugo de limón y un té de eucalipto se le quita. Ni eso habían podido hacer nunca. Y las grandes señales y prodigios significan que con la sombra, recuerden qué significa, hermano. Cuando los apóstoles pasaban, dice la palabra del Señor en el capítulo 4 que leímos, que con su sola sombra sanaban a los enfermos. Y la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de los apóstoles pasara y les tocara a los enfermos. Y sanaban. ¿No era algo sobrenatural? Pues eso bueno ha hecho Esteban también. Y dicen todos, pero este ni siquiera es de los que anduvo con Jesús. O sea que hoy cualquiera puede tener poder y ser lleno de gracia del Espíritu Santo. Y la respuesta es sí. Cualquiera que se derrame y que se deposite su corazón a los pies de la cruz, a los pies del Señor, puede recibir la llenura del Espíritu Santo. Cualquiera puede. ¿Cuál es el problema? De que en la iglesia es exclusividad de unos el Espíritu Santo, el poder y la gracia. No, hermano, el poder, la llenura del poder es para todos los que estamos acá ahora reunidos. Si usted clama al Señor, se derrama ante el Señor, da su corazón al Señor, el Señor puede obrar en su vida y ser usted un transmisor de ese poder, del milagro que necesite, de la situación adversa que esté pasando. ¿Habrá algo imposible para el Señor? No, nada es imposible para el Señor. Y arremetiendo contra Esteban, le arrebataron y le trajeron al concilio, lo arrestaron. 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lo que le estoy diciendo, empiezan a hablar, este hombre ha cambiado la doctrina. ¿Por dónde la cambié? ¿A dónde? Porque ya no usa corbata, ¿verdad? Ya no usa corbata. Pero cosas tan ridículas, de ahí hasta lo que usted se puede imaginar, siervos del Señor, llenos de gracia, llenos de poder, se los han terminado o se los han querido terminar por cosas así. Ahora, ¿puede poder humano parar la palabra del Señor y a un siervo de esto? Vamos a suponer que lo manden a la cárcel. Pues en la cárcel va a levantar obra. Vamos a suponer que lo manden a un cantón, que se quede sin nada. Pues de la nada se va a levantar. Cuando hay el respaldo del Señor, nada nos puede detener. Y pusieron testigos falsos. 14. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, miren quién sale a volar. O sea, al final, ¿a quién afectamos? Cuando en la misma iglesia, cuando pastores con celo ridículo, cuando personas empiezan dentro de las mismas obras a atacarse,
¿A quién afectamos, hermano, realmente? Al Señor. El nombre del Señor es el que es afectado. Porque los inconversos, porque los de afuera ven el conflicto que hay adentro y dicen, no, pobre pastor, fíjate, nada había hecho y lo quitaron. No, ¿para qué me acerco? Para ser así como estos son más pirañas que los que aquí afuera. Son más cocodrilos esos allá adentro, se agarran y se muerden de verdad. Hermano, afectamos la obra muchas veces. Y decían, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Hermano, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, este lugar será destruido, ¿sí o no? Que Él lo iba a destruir no lo dijo, pero Jesús dijo, este lugar será destruido. El orgullo de Jerusalén será terminado. ¿Cuál es el orgullo de Jerusalén? El templo. Y piedra sobre piedra no quedará piedra sobre piedra. ¿Eso lo dijo Jesús? Sí, pero no lo iba a destruir Él. Lo iban a destruir los romanos. ¿Y esa profecía se cumplió? Sí, se cumplió. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fíjense. Al fijar los ojos en Él, en el rostro de Esteban, lo que vieron fue el rostro de Esteban como el de un ángel. O sea que Esteban estaba ya viendo la gloria divina. Eso es lo que estaba sucediendo. Esteban sabe que de esa no se va a librar, porque su sabiduría se lo dice. Esto es lo que andan buscando, es terminarse a uno. Y como no pudieron con Pedro ni con Juan, van conmigo. Pues venga, yo lo recibo. Además, dado lo que estaba pasando en Jerusalén, muchos sacerdotes estaban obedeciendo a la fe. Y esto había puesto o había derramado la ira en el sacerdocio, en el liderazgo de Jerusalén. Si usted leía el verso 7 yo lo pondría después del 15. Amén. Leamos el verso 7 porque ese sería el último verso del capítulo para darle el contexto a todo lo que estaba pasando y por qué la agarraron tan violentamente en contra de Esteban. Lea el verso 7, por favor. Terminamos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto, hermano, derramó ira y enojo en el liderazgo de Jerusalén. Al parecer este Esteban, de origen griego, muy instruido, demasiado instruido, y cuando querían discutir o contender con él, no podían por la sabiduría y el poder y la llenura del Espíritu Santo que tenía. Así que le arrestaron y pagaron testigos falsos para poder matarlo. Entrará en escena en el próximo capítulo un joven de Tarso llamado Saulo, que es el que está ejerciendo todo este nuevo movimiento de eliminar a los cristianos. Y Esteban se convertirá en el primer mártir. Cuando haya un problema, cuando tengamos una situación difícil, recuérdese tomar de la mano de Dios. Recuerde que cualquier problema que usted tenga, cuando el Señor está con usted, nadie podrá contra usted. Y a pesar de lo que digan, de lo que hagan, cuando usted está determinado en el servicio, tiene esa llenura del Espíritu Santo, siempre, aunque parezca que lo han terminado, saldrá adelante. Hermanos, los ministerios, los llamados, son para las personas, son para los individuos, no son por la pertenencia a una organización. Alguien puede empezar de cero en cualquier lugar, lo puede hacer. Esteban se convertiría en el primer mártir, y lo que ocasionaría la muerte de Esteban es que en lugar que un Esteban ha muerto, se levantaron 12, 24, 40, 80, 200, 500 Estebanes
dispuestos a morir por la palabra del Señor, por el nombre de Jesús. Hermano, nada puede contra el poder de la cruz, el poder del amor del Señor Jesús derramado en ese lugar. Y la primera forma para poder ser llenos de gracia y de poder, porque hoy la llenura del Espíritu Santo y las señales y los prodigios son para todos, lo primero que hay que hacer es derramarnos nosotros en creencia, en fe, ante la cruz del Señor. Y entonces seremos sellados y llenados con el Espíritu Santo de poder y de gracia. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor, en esta hora. Padre bendito, por la bendición de estar en su iglesia esta mañana, este delicioso domingo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.